Vamos a empezar, pero antes de empezar vamos a diseño de plantas. A ver. Vamos. Reconocer. Aquí está. Wow. Acá. Ahora sí. Bueno, buenas noches, jóvenes. Vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos anoche. Y vamos a ir directamente a la parte del proceso. Aquí, por ejemplo, este trabajo habla de la parte de lo que concierne a una planta de producción de pisos de cerámica. Entonces habla de la parte de ingeniería, ¿ya? Y en base a ello es de que generalmente la parte de ingeniería tiene que ver en relación directa a estimar una demanda posible de piso que se pueda abarcar el mercado para determinar la capacidad que tendrá la planta de producción. Por otro lado, es necesario de que en un estudio de esto también tiene que ver con el tamaño de inversión, tamaño de tecnología, es decir, de que la selección tiene que ser admisible en función a la capacidad económica que se tenga o se disponga por parte de los inversionistas. Y por otro lado, la determinación de la parte de ingeniería básicamente está relacionada a una selección de una tecnología que sea propicia para desarrollar un sistema de producción. Ya eso básicamente lo van a ver en proyecto 1. Bien. Lógicamente que para desarrollar un proyecto de producción está relacionado directamente con el tipo de proceso. Hay que conocer el proceso porque el conocimiento del proceso permitirá determinar no solamente la maquinaria,
sino también va a permitir determinar todo aquello que se requiere para producir y más que todo las variables de control que se debe tener en las etapas del proceso de conversión de las materias primas en productos. Supuestamente esto para ustedes puede ser de que digan, bueno, ¿y qué nos interesa? La parte del proceso. La parte del proceso es fundamental, porque ahí están las variables que se deben controlar en cada etapa del proceso. Y esto, aquellos que trabajan en fábricas ya lo saben ya. Y aquellos que no trabajan en fábrica o no han tenido la experiencia de estar en un sistema de producción, entonces no es nomás conocer el proceso, la secuencia en la cual la materia prima se va transformando, sino las variables, como ser la materia prima, contenido de humedad, granulometría en este caso, y otras variables que se debe controlar, que ayer lo vimos en la descripción del proceso de producción de piso de ese informe de práctica industrial de ingeniería química. Por otro lado, habíamos definido y básicamente sabemos que viene a ser un producto que se obtiene a partir de, en este caso, de componentes como ser la materia prima principal en la arcilla. También se ocupa ciertos productos que forman parte de la superficie de acabado, ¿no? Entonces, en base a ello es que se define de que vienen a ser productos que son fabricadas a partir de arcilla y otras materias inorgánicas, ¿no? Que se moldean, tienen dimensiones y características en su superficie. El día de ayer yo mencionaba de que existen dos procesos y que la modulación por vía seca ya pasó a la historia y que en la actualidad los procesos actuales usan el proceso de vía húmeda, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el proceso húmedo, la materia prima es mezclada, prensada, ya lo vimos ahí. El proceso seco es muy diferente y tiene un menor rendimiento. Bien, aquí se muestran las ventajas y desventajas. Aunque la desventaja que tiene el método actual es de que se requiere agua y desflocülante, que son sustancias químicas empleadas en la etapa inicial del proceso, ¿ya? Sin embargo, es el método más actual que se tiene. Es decir, es un proceso que requiere humedecer la arcilla en su proceso inicial. Bien, generalmente es fundamental de que la materia prima cuando ingresa se determine cuál es la humedad que contiene y algunas impurezas que pueda tener, porque habíamos visto ayer de que se proporciona con arena y otro, que son necesarios que sean parte del producto final. Bien, entonces, por ejemplo, el caso del agua.
habíamos visto de que en esa empresa, por ejemplo, la captación de agua de pozo es prácticamente un agua que no es dura, tiene una baja alcalinidad con respecto a los bicarbonatos y eso implica que es un agua que incluso puede ser comercializada como agua de mesa. Ahora, si el agua fuese un agua que tiene mucho contenido de dureza alcalina y dureza temporal y permanente, por decir, entonces ahí sí que es necesario eliminar esos componentes que van a afectar a la calidad del producto. Bien, entonces ahí sí que ya había que considerar un sistema de intercambio iónico. En este caso, lo que es el engobe viene a ser una sustancia química que le confiere al piso, es decir, le confiere un efecto que permite de que el esmalte tenga una protección. Es decir, de que los pisos, pese a que son cocidos con un menor contenido de humedad, sin embargo, la humedad acá en Santa Cruz es alta. De tal manera que el agua muchas veces que fluye de abajo hacia arriba hace de que si el piso no es adecuado, van a aparecer puntos negros. Esos puntos negros es la presencia de, en este caso, de algunos hongos que se desarrollan precisamente por contenido de humedad. Entonces aquí hablamos de que el engobe se convierte también en un impermeabilizante y de protección a la capa de esmalte. Bueno, el esmalte es básicamente un componente que se compra de los países vecinos, prácticamente en Argentina, y que básicamente confiere al piso lo que va a ser la característica que tendrá en su superficie. Bien, esto requiere ser almacenado de forma adecuada para evitar un efecto en lo que viene a ser la humedad del medio ambiente que puede incorporarse. Ya habíamos visto de que la materia prima, la arcilla, se carga a unas tolvas previo peso y de allí pasa a través de un sistema de transporte, se efectúa un proceso de trituración en estos molinos, ¿ya? Lógicamente de que aquí, por ejemplo, se agrega en este caso un desfloculante, que el desfloculante va a permitir inducir la dispersión de las partículas, obteniéndose lo que va a ser la barbotina. La barbotina, que viene a ser la arcilla con un contenido de humedad, ¿ya? Y además de que se agregó este componente, que es el silicato, ¿ya? Que es el desfloculante, va a ingresar al molino, se tritura y de allí se efectúa un proceso de selección de tamaño a través de tamiz. Y en base a ello es de que la barbotina se envía al atomizado, es decir, que permite la dispersión de estas partículas sólidas en forma fina, que con una masa de aire en contracorriente permite la disminución del contenido de humedad. Bueno, entonces fíjense de que la barbotina, que
ingresa casi tiene un 50% de humedad. Y cuando sale de este equipo de atomizado tiene aproximadamente un 6%. Entonces, este es el equipo de atomizado, en el cual yo les decía, es prácticamente un secador. ¿Ya? Y de aquí es de que esta masa ya con un contenido de humedad bajo y que vienen a ser polvos de barbotina con un 6% de humedad, podemos decir. Sobrino, yo te llamo, estoy en clase ahorita. ¿Ya? Yo te llamo ni bien termino. ¿Listo? Bueno, chao, sobrino. Entonces, esa masa atomizada se almacena para posteriormente entrar a un proceso de prensado, que lo habíamos visto en el video. Y bueno, también se lo prensa y se le da en las dimensiones que va a tener el piso. ¿Ya? Y eso es lo que acá se puede ver. ¿Ya? Entonces ya acá sale con las dimensiones que tendrá el piso para posiblemente pasar todavía a bajar, ¿no? Si tenía, tenía 6% de humedad, acá se disminuye a 1%, es alto, ¿ya? Entonces, acá ya sale con las dimensiones dadas y se transporta donde recibirá la primera capa en la parte de la superficie, ¿ya? Y lógicamente que cumple estas funciones, ¿no? Eliminar o disminuir lo que es el efecto de introducción del soporte, favorecer, habíamos dicho, de que mejora o tiene un efecto favorable con respecto al proceso de esmaltado, ¿ya? Y lógicamente yo había hablado de la impermeabilidad, ¿listo? Entonces, en esta fotografía se puede ver cómo se efectúa el recubrimiento en la parte superior en este caso, de lo que serán los pisos, al igual que en el esmalte, ¿no? Bien, una vez que finaliza el engobado y el esmaltado, esto se envía al horno de secado. Y aquí hay un proceso, ¿no? de reacción que se da porque el agua que está en la arcilla, que es el silicato y el dióxido de aluminio, con 2 moléculas de agua, ya por las altas temperaturas que ascienden a más de 1100 grados Celsius, es de que el agua que está hidratada a esta molécula se elimina. Entonces, por ejemplo, en el proceso que habíamos escuchado o visto el día de ayer de lo que se efectúa en la cerámica de la empresa que vimos el día de ayer, hablaba de 1180 grados Celsius y yo en una de las ocasiones mencioné que supera más de 1200 grados Celsius. No, lógicamente que esto depende, ¿no? Depende, no se olviden de que elevar 10 o 5 grados Celsius es plata, ¿no? Porque eso implica el consumo de energía para, en este caso, de la quema de gas para llegar en los hornos a esas temperaturas.
Bueno, lógicamente que aquí podemos apreciar desde que ingresa lo que van a hacer después del secado, ¿ya? Se considera que el secado, en este caso, las piezas entran con 100 grados Celsius y se van calentando en forma gradual, ¿ya? Por eso es de que el horno es un equipo de dimensiones largas en la que en forma gradual se va calentando, en este caso lo que va a ser la cerámica que ya tiene engobe y tiene el esmalte, ya hasta llegar en un tiempo dado, ya a 1230 grados Celsius y después se empieza a bajar, ya hasta que sale con una temperatura inferior a los 500 grados Celsius, ¿ya? Hasta llegar aproximadamente por debajo de 100 grados Celsius. Eso es lo que ocurre en el horno. Bien. Esto es lo que más o menos se tiene. Se forma una masa compacta. Lógicamente que adquiere la coloración final y después de que ya la cerámica ha sido, en este caso, horneada, podemos decir, sale y se somete a un proceso de clasificación, ¿no? Entonces, lógicamente que acá se clasifica en producto ABC. La de clase A no presenta ningún tipo de efecto, la clase B presentan pequeños defectos que están relacionados a las dimensiones. Y la otra ya sé es de que aparte de dimensión también presentan alguna imperfección visual. Luego se almacena o se guarda en cajas que contienen 17 piezas y bueno, después se apilan, ¿no? Esa es la forma que vino el día de ayer. Aquí, por ejemplo, este proceso difiere un poco del que vimos el día de ayer, en que, por ejemplo, acá vemos de que la arcilla o la materia prima se transporta a las básculas con contenido de peso. En este sistema hay un proceso de transporte. Acá tenemos los molinos de tipo bola, hay un apelmazamiento, reducción de tamaño con contenido de humedad. En este equipo, por ejemplo, lo que no vimos el día de ayer es de que acá se agrega un desfloculante que va a permitir en este aspecto favorecer el proceso de lo que tienen las partículas pequeñas de mantenerse en suspensión. Entonces adquieren peso y forman una masa más homogénea. ¿Ya? Entonces, una vez obtenido lo que se conoce como barbotina, se fluye a lo que viene a ser más básicamente a unos silos de almacenamiento para posteriormente pasar hacia un sistema de atomizado. En este proceso de atomizado se reduce el contenido de humedad ya de 45% hasta 6% aproximadamente, de tal forma de que este polvo seco ya se almacena temporalmente en silo para posteriormente pasar a un sistema de prensado y formado de lo que van a ser los pisos, como se puede observar acá, pasando a un proceso secado para reducir por debajo del 1% el contenido de humedad. Aquí vemos un equipo que dosifica el engobe y acá el esmalte para pasar a los hornos
posteriormente efectuar un proceso de clasificación y almacenamiento. O sea, el proceso de todas las formas posibles, las he dicho, las he manifestado, lo hemos visto en el video. Y acá se establece un diagrama de bloque. Lógicamente de que si viene a ser un piso que va a tener una forma de acabado diferente, entonces, o especial, se tiene el serigrafiado, ¿no? Bueno, jóvenes, eso es en cuanto a lo que vimos ayer. He vuelto a repetir. Vamos a entrar a lo que es el balance de materia. ¿Ya? Bien. Bien, por ejemplo, acá, esta es una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo, tenemos que cambiar. ¿Ya? En esta hoja de cálculo es algo que yo he hecho. He asumido algunos valores en cuanto a pérdidas que puedan suscitarse. Les puedo decir con mucha seguridad de que no hay esto en cualquier libro, no hay. Para poder hacer esto yo he tenido que idear ya de lo que podría ser un balance de materia. Bien, por ejemplo, antes de que abra esto, voy a buscar lo que realmente tomé como examen la anterior vez que di esta materia. A ver, ¿dónde lo tengo? Música. Escritorio. Ya. Procesos industriales. Evaluaciones públicas. Sale muy directo. Exámenes, procesos industriales 1. Procesos industriales 2. Wow. Balance en abril. Exámenes, criterio 2. A ver un ratito, joven. Este no es. Vamos a buscar. Miren que no encuentro un sándwich. A ver. Vamos a ver examen final. Bueno, este es el ladrillo. Bien, jóvenes, lo que vamos a hacer hasta que encuentre, vamos a cerrar y volver a entrar, ¿ya?